Buenas tardes, dames y caballeros. Hoy vamos a tratar un tema que nos tiene tremendamente alterados, sobre todo por la desescalada progresiva y por la cercanía del verano, cuando el calor aprieta más que el ganador del concurso de lambada de la discoteca Belfos. Como ya habrán adivinado los más espabilados, hoy hablaremos de la piscina. En mierense, la piscina. Estoy Informe Rodríguez y si hasta aquí no te gustó, desde aquí no me llora. Dentro vídeo. Antes de la invención de la playa, la piscina era una cosa de ricos y gentes de bien. Siempre era mejor mantenerse en remojo en tu propia alberca que autoinmolarse al sol en la arena, que para colmo provoca irritaciones en la ingle que solo solucionarás a base de dosis masivas de Natusan. Los señores feudales celebraban grandes fastos donde cocinaban elefantes a la brasa y en ocasiones llegaban a protagonizar escenas sexuales tan delirantes como la de la película Showgirls. Sí, la del coito entre el agente Cooper y la curiosa con espasmos y chapoteos que hace tanta gracia. Con la aparición de las piscinas municipales, el abanico de posibilidades para el ocio veraniego de los descamisados se amplió enormemente, de forma especial en las grandes ciudades. Visto desde el aire, uno de estos lugares sería lo más parecido a la caldera de Pedro Botero, con miles de almas dando saltitos y tratando de preservar sus 30 centímetros de espacio, exceptuando, claro está, a estos triunfadores del cloro, que ahora pasaremos a enumerar. Y abrimos nuestra investigación con la figura de el nadador olímpico, un sujeto que se empeña en nadar estilo crawl con profusión de espuma. No importa que la piscina sea una charca de 2 metros, él se marca unos largos. El resultado es parecido al de la escena antes comentada de la película Showgirls, pero sin gracia ninguna y sin erotismo chusco. Los niños buceadores también abundan en nuestras piscinas municipales. Entre su tono bronceado y su habilidad subacuática parecen buscadores de perlas de Sumatra. Nadie sabe qué buscan en las profundidades, pero rastrean el fondo, como si estuviera sembrado de fichas de los coches de choque. En el tercer lugar destacaremos la figura de la anciana que mira mal a los ciudadanos de otras etnias. Se trata de una persona que pone cara de asco cada vez que un niño afroamericano, oriental, de Cáceres o exótico en general salta al agua, pese a que ella no tiene ningún interés en entrar en contacto con el líquido elemento. De hecho, cuando tras mucha insistencia logra poner los pies en remojo, el efecto es parecido a meter una trucha en salfumán o vaciar un sifón sobre la malvada bruja del este. También abundan en estos recintos los buceadores adultos. Los reconocerán porque llevan varias toneladas de impedimenta entre aletas, gafas, tubo, reloj, crono sumergible a 50 metros y antichoque. Parecen buscar algún pecio de algún corsario hundido británico, pero generalmente su recaudación asciende a varios céntimos y un pendiente. Y hay un lugar muy especial en esta lista para este grupo de personas al que algunos llamen los gilipollas de, y nosotros llamaremos simplemente los de la pelota. Un grupo de gente que da igual donde se encuentren, en una piscina municipal, en los premios Príncipe de Asturias o en un funeral. Ellos sacan la pelota y despliegan su arsenal de poses atléticas con las que atormentan a los bañistas, buscando la mirada de las agachís, como diría Pérez Reverte. Y hablando mal y nunca de Pérez Reverte, también en estos recintos, y a pesar de los avances del porno en internet, aún existen personas que obtienen placer erótico viendo a una mujer de bandera, de esas que le gustan a él, aplicándose churretones de loción bronceadora. Antes existía la figura del observador con prismáticos, pero actualmente ha sido sustituida por el más moderno dron, manejado por algún sátiro que en estos menesteres pierde la loción del tiempo. Luego está la piscina infantil, que es en sí mismo un ecosistema diferente, lo más parecido al caldo primordial, donde bullen cual garbanzos en la olla no menos de 300 o 500 niños y sus madres. Los descuidos con la orina provocan un curioso fenómeno en el que la temperatura del agua se equipara a la de su hermana mayor, la piscina climatizada. Y si hablamos de fenómenos, otro no menos inquietante es la total ausencia de cobertura de datos móviles en todo el recinto, al parecer debido al colapso de las redes tras la subida simultánea de miles de fotos de pies.
En cuanto a la indumentaria y los estilismos de nuestras piscinas municipales, siempre ha habido todo tipo de propuestas arriesgadas, pero con esto de la moda vintage, la visión general parece más bien sacada de un catálogo Venca de los años 80, incluyendo a esos señores en tanga que no dejan nada a la imaginación. El lugar de encuentro suele ser el clásico bar, responsable de más daños que el tristemente célebre corte de digestión, en parte debido a propuestas culinarias tan arriesgadas como la ensaladilla rusa, en la que lucen alegremente ingredientes tan apetecibles como las bocas de mar. Desde aquí queremos mostrar nuestra admiración a todas esas personas que hacen posibles grandes avances para la humanidad, como los toboganes hiperlooping o esa tortuga que, según algunos, limpia las aguas contaminadas en los resorts de lujo con un grácil movimiento. Con todo, les deseamos que, llegado el tiempo, disfruten de la piscina como dispongan y conviértanse o no en los personajes antes mencionados, porque auténticos hay pocos y los pacones somos más. Y esto, damas y caballeros, son cosas que importan. Y hoy, damas y caballeros, y para nosotros un placer anunciar que vamos a terminar Informe Rodríguez con música, con la presentación y posterior visualización del trabajo del artista Bob Collins, al que todos ustedes ya conocen, pero que tiene a bien estrenar su nuevo proyecto aquí en Informe Rodríguez. Hasta dentro de 15 días, véannos ustedes cuando os dé por la gana. Damas y caballeros, después de dar los agradecimientos pertinentes a Pez de Plata Editorial, con todos ustedes, Bob Collins. Hi folks, I'm Bob Collins. I want to send a big hug for all the followers of Informe Rodríguez, and especially to my friend Alberto Rodríguez. My friend Alberto, Chino Malo. Alberto, thank you for listening to my music. I hope you like my work. See you soon. Take care, everybody. Rock and roll. Her name was Valentina. I will never forget the way she used to move and smile. When I'm sad and confused, I used to think about her, and suddenly the grey color of the sky changed. Her name was Valentina. I know the birds love her, but she had too much class for anyone. Maybe someday she'll listen to this silly love song, and Valentina will come to my side again. If you need her, I'm sure you would understand. When my heart is beating this way, I know that someday everything will be okay. We have a walk under the sunlight, yeah, she and me. Her name was Valentina. I will never forget the way she used to move and smile. When I'm sad and confused, I used to think about her, and suddenly the grey color of the sky changed. I love her.
told our audience for the next 2 Sundays. Next Sunday from Deauville Hotel in the Miami Beach show starring Hollywood's exciting Mitzi Gaynor. And Deauville Hotel in the Miami, told our audience for the next 2 Sundays.